Welcome to all our English course. I am Luis Rivero. This is third video of 4. Este es el tercer video de 4 that we are going to review the first term of our course. Vamos a repasar, es un repaso del primer módulo de nuestro curso. Alright, este es el tercer video de los 4 que vamos a hacer. We are ready here. Okay, let's do this in a minute. All right, okay, we got enough. All right, first term, video 3, complement pronouns, countable and uncountable, simple past, did, and verb to be, WH question in simple past. All right, okay, let me see here. All right, we are ready. Complement pronouns, pronombres complementarios. Primero vamos a repasar los pronombres que hemos visto. Primero, vimos los personal pronouns. ¿Cuáles eran? I, he, she, it, they, we, and you. Recordemos que los pronombres personales los utilizamos para sustituir el sujeto de la oración. Luego teníamos los possessive adjectives, que eran para indicar posesión, o sea, de que yo tengo algo. Era my, que eran mis cosas, my book, his book, era el libro de él, her, era el su de ella, its, their, el su de ellos o de ellas, our, nuestras cosas, your, tuyas o de ustedes. ¿Cuáles son los nuevos que vamos a ver? Los object pronouns o pronombres complementarios. ¿Cuáles son? Me, para decir yo en el complemento de la oración. ¿Tú me conoces a mí? Do you know me? All right, him, él, her, ella, it, la cosa, them, ellos, ellas, para las cosas también, us, nosotros, your, tú o ustedes, y le agregamos uno nuevo que es el one. El one también lo vamos a utilizar como pronombre complementario. Ya lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Veamos qué está pensando aquí la hormiguita. Object pronouns are used instead of nouns, usually because we already know what the object is. Entonces, muy sencillo. Necesitamos una información previa para utilizar el pronombre complementario. Cuando ya conocemos esa información, es cuando lo utilizamos para sustituir a un sujeto o a una cosa en el complemento de la oración. We normally use object pronouns after a verb or a preposition. Entonces, generalmente o normalmente, vamos a encontrar estos object pronouns siempre después del verbo. Object pronouns. We have an example here. Do you need a pencil? Yes, I need one. Entonces, ¿necesitas un lápiz? Sí, necesito uno. ¿Vieron? Sustituimos el a pencil por one. Ahí tenemos una información previa y utilizamos el pronombre complementario, sustituyendo el pencil. Veamos otro ejemplo. Do you know Kiko? No, I don't know him. Ah, yo no lo conozco a él. Sustituimos Kiko por him. All right? Para no estar diciendo Kiko una y otra vez en la oración, decimos sí, no, yo no lo conozco a él. Otro ejemplo, do you know John and Peter? ¿Cuál utilizaríamos aquí? ¿Qué pronombre corresponde a ellos? Them, all right, correcto. Yes, I know them. Sí, yo los conozco a ellos. Fill in the blank with the object pronouns. Ok, ya lo entendimos, vamos a practicarlo de una vez. Tenemos un ejemplo. Do you understand these examples? Yes, I understand them. Que está sustituyendo el them a los ejemplos. ¿Tú entiendes estos ejemplos? Ah, sí, yo los entiendo, como que yo los entiendo. Y el sujeto, cuando hablamos en español, está como que tácito en la oración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le tomamos un screenshot aquí a la pantalla para hacer este pequeño ejercicio. All right? Lo copian en sus cuadernos o lo hacen ahí en la computadora y me envían sus respuestas. Vamos a sustituir las cosas o los sujetos que estén en el complemento de la oración en nuestra respuesta. Do you like coffee? No, I don't like coffee. Coffee es una cosa, ¿no? ¿Qué sustituye a las cosas? Muy bien. All right. Espero sus respuestas. Continue. Countable and uncountable. Contable y no contable. All right. First, primero vamos a ver contable. ¿Qué será algo contable? Tenemos aquí apples. Veamos, apple, apples.
X. Orange, orange. Tenemos pencils, pencil, pencil, ball, balls, and chair, chairs. ¿Qué vemos en común en estas cosas? Que todas se pueden decir en plural. Entonces, ¿qué concluimos? Que los contables es todo lo que se pueda pluralizar. O sea, que podamos contar. Si lo podemos decir en plural, es porque es contable. ¿Qué será uncountable? ¿Qué será no contable o incontable? Bread, ok, rice, pero diremos, pero bread, yo en español digo, deme 2 panes, ¿verdad? O me comí 3 panes y digo panes. Pues bueno, en inglés se dice a piece of bread, ¿sí? Un pedazo. 2 pedazos, 2 pieces of bread. 3 panes, 3 pieces of bread. All right. Siempre agregamos una expresión de cantidad primero para expresar cantidad de eso. Pero pan siempre decimos bread, nunca decimos breads en plural, igual que el arroz. Ahora vemos la naranja y ustedes dirán, pero esta naranja está incontable. También es incontable. No, el jugo es incontable. Juice. ¿Ok? El jugo de naranja como tal, todos los líquidos son incontables. Porque para expresar cantidad decimos un vaso de jugo, 2 vasos de jugo. Tenemos que decir 2 vasos para poder expresar la cantidad de ese líquido. All right. Tenemos flour, harina, tenemos sugar, azúcar y coffee. All right. Flour, la harina se cuenta por paquetes, ¿verdad? O por kilos. Igual a azúcar, sugar, por kilos o por paquetes. No dices azúcares. All right. También el café, no es decir cafeces está mal. 1 taza de café, 2 tazas de café, 3 tazas de café. Y siempre dices coffee. A cup of coffee, 2 cups of coffee, 3 cups of coffee. All right, continue. Como siempre, vamos a ver qué significa el countable. Are individual people, animal, places, things, or ideas. Entonces, veamos personas, animales, lugares, cosas, todo en plural. Eso es algo contable. Tenemos unas expresiones que vamos a utilizar con los contables, que es el many. Many indica mucho, muchas. Lo vamos a utilizar en preguntas, como nos dice aquí la diapositiva. ¿Y en qué más? Negative answers. Entonces, para preguntar y para responder negativo, utilizaré el many. Para las respuestas afirmativas será a lot of. También indica mucho, muchas. All right. Y el a few es para respuestas también. A few son unos pocos. Es la expresión que utilizamos para los contables. All right. Unos pocos paquetes. A few package. All right. A few things. Unas pocas cosas. A few things. A few animals. All right. Ok. Ejemplo. Do you know many Americans? Mira, como está el many en pregunta. ¿Conoces muchos americanos? Do you know many Americans? No, I don't know many Americans. Veamos, respuesta negativa, utilizo el many. No, I don't know many Americans. Afirmativo, yes, I know a lot of Americans. Respondí afirmativo con a lot of, all right? Ahora veamos, uncountable are not individual objects, so they cannot be counted. Entonces, no puede ser contado, el incontable. ¿Cómo lo podemos definir? Lo que no se pueda pluralizar. Veamos, aquí ya no es many, sino much. Y much es para preguntas, questions, and negative answers. Y respuestas negativas. Entonces, many, preguntas y respuestas negativas, contable. Much, preguntas y respuestas negativas, no contable. El a lot of permanece igual, affirmative answer. Entonces, siempre que responda afirmativo, va a ser con a lot of. ¿Cuál es la expresión para los no contables? A little. Entonces, un poquito de agua, dices a little water, please. A little coffee, a little milk. Así dices un poquito de leche, de café o de agua. Si son unos pocos vasos, entonces a few, porque ya es contable, estás contando los vasos. Ok. Do you eat much bread? Veamos el ejemplo con el pan, que es no contable. ¿Te gusta? Digo, comes mucho pan. Do you eat much bread? No, I don't eat much bread. Respondo negativo. I don't eat much. Respondo con much bread. Y si es afirmativo, yes, I eat a lot of bread. Afirmativo sería a lot of. Yes, I eat a lot of bread.
Ok, continuamos con los contables y no contables. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Van a colocarle C a lo que sea contable y M a lo que sea no contable. Tenemos aquí meat, we have apples, alright, cheese, si ustedes ven, si lo pueden decir en plural o no. Por ahí tenemos el duck, aquí está el rice otra vez y el sugar. ¿Qué vamos a hacer? Le toman un screenshot, alright, a la pantalla, me envían sus respuestas, vemos que lleva C y que lleva M. Recordando que C es lo contable, M es lo no contable. ¿Cómo sé que es contable? Si lo puedo pluralizar. Si no lo puedo pluralizar, es no contable. Continuamos. Fill in the blank with many, much, and a lot of. Ok, aquí tenemos el último reto para ver si entendimos el many y el much. Entonces, I don't need to buy many eggs today. Entonces, recordamos que el many era para oraciones negativas y para preguntas, y el a lot of para afirmativos. El many es contable, el much es incontable, y el a lot of va para los dos, mientras la oración sea afirmativa. Aquí otra vez tomamos el screenshot, alright, y nos vamos a ubicar si el objeto que se está contando es contable o es incontable. Mary wants to eat much spaghetti or many spaghetti or a lot of spaghetti. Ok, bueno, es su decisión. Espero sus respuestas. Recordamos, many contable, much no contable, a lot of para respuestas afirmativas. Simple past. Hacemos un pequeño repaso de el verbo to be. Vamos a ver el pasado simple, pero ahora vamos a ver el verbo to be otra vez, pero ahora en pasado. Alright. Recordamos que el verbo to be expresaba years old, la edad, feelings, sentimientos, y el zero estar, who you are and where you are. Ahora, si el verbo to be en presente es zero estar, pues en pasado es era o estuve, ¿no? O fui. El did aquí viene siendo como el do y el does en simple present, pero el did es el de pasado. Recordamos que el do y el does era que expresaba verbos de acción, ¿no? Pues lo mismo es el did, action verbs. Pero estos verbos de acción van a estar en pasado. ¿Cómo voy a identificar que esos verbos están en pasado? Pues si tienen ed al final, como lo tenemos aquí, worked, played, studied, finished, practiced, repeated, invited, stayed, lived, washed. Entonces vemos, todos tienen ed al final. Esa es la estructura gramatical para escribir los verbos en pasado. Si el verbo termina en e, pues solo le agregas la d. ¿Ok? Veamos. Tenemos aquí los pronombres personales otra vez para identificar el verbo to be en pasado, que es was. Recordamos que era is, am y are, ¿verdad? Ahora es was y were. Was va a trabajar con la tercera persona. I, he, she, it. Eso va con was. They, we, and you van con were. Si una oración era sujeto, verbo to be, recordamos que una pregunta era be más el sujeto, pues aquí es lo mismo. He was es una oración y was he es una pregunta. Tiene la misma estructura gramatical, tenemos un sujeto, el verbo to be y el complemento. A diferencia que el verbo to be aquí va a ser was and were. Veamos ejemplos. I was at the office yesterday. Yo estaba en la oficina ayer. I was, porque was trabaja con I. Veamos esta expresión de ayer. Lo vamos a utilizar en pasado. Yesterday. La pronunciación es yesterday. Hacemos así, no es ye, porque no es una ye, ¿verdad? Yesterday. Zendaya was angry this morning. Zendaya estaba enfadada esta mañana. Esta expresión de this morning, cada vez que la digamos es porque estamos hablando en pasado. ¿Ok? Porque this morning es esta mañana. Siempre que pronunciamos esa expresión es porque esa acción de la cual estamos hablando sucedió en el pasado. John and Paul were at the mall last weekend. Entonces, John and Paul estaban en el centro comercial la semana pasada. Entonces, last lo vamos a utilizar mucho en pasado. Last week, ¿verdad? La semana pasada, last weekend, fin de semana pasado, last Monday, el lunes pasado, last Tuesday, ok, ponemos cada día de la semana, el año pasado, last year, alright. Tenemos aquí una pregunta con su respuesta. Where you yesterday morning? ¿Dónde estabas tú
Ayer en la mañana, miren, were you? La respuesta es yes, I was. Recordemos que si pregunto you, pregunto tú, respondo I. Resulta que you trabaja con were, tengo que decir were you, pero I trabaja con was, entonces ahí cambia, yes, I was. Esto es exactamente lo mismo cuando el simple present preguntaban are you y respondían I am. Esto es lo mismo. Una respuesta negativa sería no, I wasn't. I was at home. All right? Veamos la contracción. Wasn't. Change sentence to question. Aquí vamos a cambiar oraciones a pregunta. Veamos. Tenemos una oración en azul que dice Jimmy and I were happy this morning. La pregunta sería were you and Jimmy happy this morning? Y respondemos yes, we were o no, we weren't. Entonces vamos a cambiar la oración a pregunta. Ya saben que es muy sencillo. Colocamos el verbo to be de primero, luego los sujetos y ya es una pregunta. Y cuando responda voy a utilizar los pronombres personales. I, he, she, it, we, they. Alright. El screenshot también es parte de la evaluación de su práctica para que iniciemos el segundo módulo con las pilas bien puestas. Ready? Ok. Regular verbs. Ahora vamos a ver los verbos regulares. Seguimos en pasado. Hay unas reglas específicas para pronunciar los verbos regulares en pasado, porque todos terminan en ed, pero se pronuncian distinto. Aquí vamos a ver que el último sonido de las palabras en inglés es muy, muy, muy importante. Ahora, los que terminan en un sonido consonante, alright, es laugh. Veamos, laugh, termina en sonido consonante. En pasado suena con T. Laughed. Repito, en presente, laugh, laughed. Veamos este, work, worked. Veamos, work, termina en sonido consonante, worked. En pasado. Finish, sonido consonante, finished. En pasado. Entonces, repito, laugh, laughed, work, worked, finish, finished. Todos terminan en. Veamos, ending sound. Los que terminan en un sonido vocal en forma simple o en una consonante que vibre se van a pronunciar con D al final. Esa D es la misma cuando en español decimos usted, universidad, verdad, esa D. Veamos, live, lived, stay, stayed, change, changed. Muy bien, ok. Y la última columna en este repaso es el et. ¿Qué pasa si el verbo en forma simple termina en T o en D? Pues bueno, forman parte de esta última columna, que es ed. En algunos lugares dicen it, en otros lugares dicen et. Vamos a ver el ejemplo con et. Tenemos want, wanted. Start, started. Hand, handed. All right. Vamos a hacer un pequeño repeat after me. Vamos a hacer un color repetition aquí. Yo lo digo y ustedes lo repiten, all right? Ok, laugh, laughed. Work, worked. Finish, finished. Live, lived. Stay, stayed. Change, changed. Want, wanted. Start, started. Hand, handed. All right. Continue. We have some verbs here. Tenemos unos verbos aquí en la parte de arriba y los vamos a utilizar para hacer este pequeño ejercicio. Los pronuncian y los ubican en la cajita. Si es de las T, si corresponde a las D o a las ED al final. Recordemos, termina en sonido consonante, va en las T. Termina en sonido vocal o consonante que vibre, va en la columna de las D. Y si termina en T o en D, va en la última columna. All right? Screenshot. Ok. Irregular verbs. Recordamos que tenemos también verbos irregulares. Recordaban que vimos reglas, primero eran los plurales, ¿no? Habían plurales regulares que seguían una regla y también habían plurales irregulares que no seguían una regla. Luego vimos verbos en presente que se colocaban en tercera persona, se conjugaban y teníamos un verbo irregular en presente que era el have, has. ¿Ok? Que no tenía una regla para escribirlo en tercera persona, sino que solo se escribe has. Pues bueno, tenemos verbos en pasado que son irregulares. Estos verbos ya hay que aprenderlos de memoria. No hay una regla para saber cómo se escriben en pasado.
Entonces vamos a irlos pronunciando uno por uno. Drive, drove. Learn, learned. Buy, bought. Give, gave. Eat, ate. Go, went. Break, broke. Begin, began. Bite, bit. Bring, brought. Fall, fell. Know, knew. Drink, drank. Come, came. Grow, grew. Have, had. Do, did. Be, was, or were. Por aquí tenemos un pequeño pensamiento. Take risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wise. All right. Irregulars. Tenemos aquí otro pequeño ejercicio con los irregulares. Tenemos las oraciones. Vamos a ubicar estos verbos en las oraciones que tenemos aquí, identificando en qué momento tengo que escribir en pasado y en qué momento tengo que escribir en forma simple. Si repasamos algo, recordamos que los verbos en tercera persona solo los íbamos a escribir o los íbamos a conjugar cuando la oración fuese afirmativa, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Yo voy a escribir el verbo en pasado solo en las oraciones afirmativas. ¿Ok? Repito, voy a escribir el verbo en pasado solo en las oraciones afirmativas. Quiere decir esto, que en mis preguntas el verbo va en forma simple. Que en mis oraciones negativas el verbo va a ir en forma simple. ¿Ok? Entonces, solo respuestas afirmativas, el verbo va a tener la ed o va a tener su forma de pasado, si es irregular. Tomemos el screenshot. All right, continuamos. Listening comprehension. Tenemos aquí una actividad de listening comprehension. Listen carefully, all right? Van a escuchar cuidadosamente. Tenemos un ejemplo. What time did you wake up this morning? Esto no lo van a ver en la pantalla. Este es un ejemplo. Tenemos ahí la pregunta y yo les voy a dictar esa pregunta para que ustedes respondan. What time did you wake up this morning? I woke up at 7 a.m. All right? Veamos, en la pregunta el verbo está en forma simple, ¿ven? Did you wake up? Y en la respuesta dice woke up. ¿Ok? Porque es una oración afirmativa. All right? En otras palabras, cuando el did no está en mi oración, el verbo va en pasado. Cuando el did está en mi oración, el verbo siempre va en forma simple. All right? Listening comprehension, ¿están listos? Escuchen cuidadosamente. Voy a dictar unas preguntas y ustedes las van a responder. All right? Luego me van a enviar sus respuestas. Voy a repetir 2 veces cada pregunta. Pay attention. When did you learn to drive? When did you learn to drive? Okay, number 2. When did your sister finish the high school? Vamos a hacerlo un poquito más lento. When did your sister finish the high school? Número 3. How much did Mr. Anderson's suit cost? How much did Mr. Anderson's suit cost? Vamos a hacerle un bonus una tercera vez. How much did Mr. Anderson's suit cost? Y la última. Whose car did you borrow for going to the party? Whose car did you borrow for going to the party? Last time, la última vez. Whose car do you borrow for going to the party? All right, we are ready here, guys. It's all for today, and I hope to see you in the 4th video. All right, have a wonderful day, guys. Bye-bye.